Es un canto hermoso, gracias a nuestros hermanos al dirigirnos en la música. Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en Lucas capítulo 1. Mientras continuamos esta historia, la narrativa de los eventos alrededor del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Estamos estudiando ahora el nacimiento de Juan el Bautista y queremos llegar al nacimiento del Señor Jesucristo y queremos llegar a la época de Navidad. Y aquí Lucas nos está enseñando la historia alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en una manera inspirada y nos da varios detalles acerca de este evento del nacimiento de Cristo Jesús. Y vamos a estar nosotros el día de hoy en Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66, y vamos a ver lo que nos quiere decir el Señor. Vamos a comenzar leyendo este pasaje, Lucas capítulo 1, 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaron en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Es una narración simple pero hermosa que parece puesta aquí más bien como una continuación de una anterior. El anuncio del nacimiento de Juan en Lucas 1 del 5 al 25. Y si volviéramos a leer ese pasaje, encontraríamos cuatro promesas que se hicieron en los versículos del 5 al 25 y que se cumplieron en este pasaje. Hay más promesas, pero aquí vemos cuatro. Isa- Is- Elizabeth daría a luz un hijo en el versículo 13 y mucha gente se alegraría por ese nacimiento en el versículo 14. Y esto es lo que vemos. También Zacarías Elizabeth llamarían a su hijo Juan en el versículo 13, a pesar de lo que los demás dijeron. Aquí lo vemos en este versículo 13. Y debido a la incredulidad de Zacarías, él permanecería mudo. Y así como lo dijo el ángel, no podría hablar hasta que las cosas se hubieran cumplido, esas cosas que se prometieron. Ahora bien, Lucas nos está mostrando aquí que Dios mantiene sus promesas y todo lo que Él dijo se cumplió en este pasaje que yo acabo de leerte. Ahora, aunque sabemos por la visita de María a Elizabeth que un bebé había sido concebido, cuando ella llegó tenía 6 meses de de embarazo. Lucas aún no nos ha concluido las cosas mostrándonos el cumplimiento de lo que el ángel había prometido. Y a lo mejor pensamos que no hay mucho aquí en lo que hemos leído, pero de hecho hay bastante. Sí, el niño ha nacido, los vecinos se regocijaron. Al octavo día él es circuncidado de acuerdo a la costumbre. Y como tú ves aquí, como Lucas nos dice que el nombre que le puso Zacarías es algo que se cumplió. Y ahora Zacarías recupera su voz y la gente teme y alaba a Dios y quizás piensas que no hay mucho aquí, pero cuando empiezas a meditar en todo esto, como en toda la escritura, te das cuenta que hay muchas lecciones que aprender y que cuando tú lees cualquier libro,
tú vas a investigar quiénes son los personajes, cuál es el escenario, la trama, pero también tú te preguntas qué es lo que quiere el autor que yo aprenda, cuál es la lección y qué es lo que me puede ayudar esto que estoy yo leyendo. Y claro, con la Biblia vamos nosotros con estas preguntas y mientras nosotros leemos la narrativa, no podemos quedarnos nada más en el aspecto histórico. Debemos de preguntarnos qué quiere Lucas que yo aprenda, qué quiere que vea. ¿Por qué está aquí? ¿Qué me quiere enseñar el Espíritu Santo? ¿Por qué lo inspiró de esta manera? ¿Qué me dice acerca del Señor Jesucristo? Y cuando nosotros estudiamos este pasaje, es lo que debemos de preguntarnos. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? ¿Cómo está trabajando? Y nosotros debemos de sacar esa información. Así es de que esta mañana aquí tengo 4 mandamientos que cada cristiano debe de mantener en su vida para que se den cuenta quién es Dios. Lo primero que veo aquí es que tú y yo necesitamos meditar en la fidelidad de Dios. Haz el compromiso de meditar y pensar frecuentemente acerca de la fidelidad de Dios. Y lo encontramos en Lucas capítulo 1 del 57 y el 58. Dice aquí que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y desde el principio encontramos que se cumplieron 2 de las 4 promesas, cumplimiento de las promesas que nos enseñan aquí la fidelidad de Dios. Él siempre es fiel a su palabra. Tu fe está basada en lo que Dios ha dicho y en nada menos, en nada más. Ahí es donde tú debes de poner tu fe en lo que Él ha dicho. Tú has llegado a creer en el Señor Jesucristo y tú crees en lo que Él ha dicho y sus promesas van allá del Evangelio. Hay promesas que Él te ha dado y nosotros debemos de alabarlo por esas promesas. Y la única forma de alabar a Dios por sus promesas es que si nosotros creemos que Él mantiene sus promesas, mira lo que les dijo a Zacarías y a Elizabeth, que iban a tener un hijo. Y también el ángel Gabriel dijo que en ese nacimiento habría gozo, alegría. Y Elizabeth y Zacarías estaban abrumados con mucho gozo y ellos meditaban acerca del cumplimiento de esa promesa, pero no solo eso, también muchos se regocijaron con el nacimiento de ese bebé. Y eso es lo que nos muestra que tal como el Señor lo dijo, sucedió. El versículo 58, la gente alaba al Señor y me encanta cómo lo pone aquí Lucas cuando sus familiares ven que ha sucedido esto, ellos dicen que el Señor ha mostrado favor a ellos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues se regocijaban con ellos constantemente. Y es lo que sucede con los creyentes en Cristo. Nosotros juntos lloramos, nos regocijamos juntos. Y una de las cosas que Lucas está haciendo aquí es recordarle a sus lectores que Dios es siempre, siempre fiel a su palabra. Y cuando tú piensas en eso, es muy importante porque si te olvidas de la fidelidad de Dios, vamos a entrar en muchos problemas. Esa es la raíz de los problemas. En el momento que tú temes, cuestionas, dudas de sus promesas, si Dios realmente va a proveer y si realmente nos va a proteger, dudamos de sus promesas. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Dios está con nosotros. No debemos de dudar eso. En el momento de la tentación no podemos dudar que el Señor es mejor que nuestros deseos. No debemos de escoger desobediencia y cuando escogemos desobediencia es que no le creemos a Dios sus promesas.
Y en tiempo de problemas, dificultades, sufrimientos, puede ser fácil que pensemos que Dios nos ha abandonado y quizás hay cosas fuera de control y no creemos que Él las puede usar para su gloria como Él nos lo ha dicho y nos olvidamos de las promesas de Dios. Y los problemas llegan cuando se nos olvida que Dios es fiel, cuando se nos olvida que Dios va a cumplir lo que está en su palabra y se va a hacer verdad. ¿Cuál es el remedio a todo esto? Detente y piensa en las promesas de Dios. Recuérdate a ti mismo frecuentemente y a los que están a tu alrededor que Dios realmente es fiel. Él va a proveer para mí, sin importar los problemas. Lucas 12:32, leemos, no temas, manada pequeña, porque nuestro Padre le ha placido darles el reino. Y no se nos debe olvidar que si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de nosotros, sabe la cantidad de cabellos que tenemos nosotros. No debemos de temer. El Señor le ha placido darnos el reino. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿De dónde viene la bendición? ¿De dónde viene el contentamiento, la paz, la alegría? Viene de caminar no de acuerdo a tus deseos, sino de acuerdo a los deseos de Dios, aun cuando no sentimos hacerlos. Y la única forma de hacerlo es que si realmente nosotros creemos que Dios es fiel a sus promesas. ¿Me ha abandonado el Señor en mi tiempo de sufrimiento y prueba? Recuérdate Hebreos 13:5. Enfáticamente el Señor dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador basado en esa promesa, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, basado en meditar en la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, podemos hacer nosotros asunciones verdaderas. No me tengo que preocupar, el Señor ya dijo que Él va a estar ayudándome en esta circunstancia. Cualquiera que sea el problema, el remedio siempre va a estar en meditar en la fidelidad de nuestro Dios. A lo mejor no sé específicamente por lo que estás pasando, tus dificultades, pero sé el remedio de todas ellas. Y lo que el Señor ha dicho, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y este versículo termina de una manera maravillosa. Que no se te olvide, anda sin fluctuar, mantente firme, posiciónate en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tienes esa promesa del Señor, porque Él es fiel, el que prometió lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Así es de que agárrate de esas promesas hasta el final. Ahí es donde está nuestra esperanza. Dios es fiel y siendo este el caso, la fidelidad caracteriza a nuestro Señor y debemos nosotros de creer su palabra sin dudar. Si tú estás fluctuando en tu fe, espero que tú aquí en estos versículos 57 y 58 recuerdes que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Déjame leerte un versículo más en conexión de esto, Primera de Reyes 8:56. Aquí es cuando Salomón va afuera del templo para bendecir al Señor, a la gente por el templo y dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Aquí vemos
en ese momento como Salomón alaba al Señor porque se ha cumplido cada una de sus promesas y todas son buenas, todas están ahí delante de las personas, el templo se ha construido y todo lo que él había cumplido, todo lo que él había prometido se cumplió y como resultado la gente le alaba. Cuando nosotros meditamos en la fidelidad de Dios, una de las cosas que vamos a hacer es que le vamos a alabar. Alabamos al Señor, lo adoramos, aleluya, alabado sea el Señor por lo que Él ha hecho. Dios fue fiel para mantener su palabra con Moisés, con Salomón, con Zacarías, con Elizabeth y lo va a hacer contigo y es lo que vemos aquí. Así es de que mientras vamos avanzando, vemos en la narrativa que debemos de meditar en la fidelidad de Dios, pero esa fidelidad va a ser probada y es lo que vemos aquí. El segundo mandamiento prioriza, debemos de poner en primer lugar la obediencia sobre la aprobación de la gente. Lucas 59, 1:59, mira lo que dice. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará así, sino Juan. Y le dijeron, ¿cómo? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. En este relato tenemos una pequeña ventana al modo como Dios trabaja muchas veces en nuestras vidas, no es de acuerdo a la tradición. Él no va a cumplir expectaciones humanas. Y mientras nosotros caminamos con el Señor, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que desilusionar personas porque vamos a ir en contra de costumbres, tradiciones, aún de la misma iglesia. Y es claro aquí en el texto que toda la gente pensaba que se iba a llamar de acuerdo a la tradición Zacarías. Es claro, todo el mundo lo hace. Cuando tú tienes un hijo, nombras a tu hijo con el mismo nombre del padre. Y y esto es lo que ellos pensaban, esa era la expectación. Y la razón de esa expectación es porque había una costumbre de nombrar de la misma manera que el padre al hijo. Pero en aquellos días el pasaje lo deja claro. Cuando circuncidaban al niño, le daban el nombre y era como un evento de toda la comunidad. Y aquí tenemos una familia ya grande de edad. No se supone que deberían de tener hijos. Están todos emocionados. Por eso va toda la gente, todo el pueblo está ahí por este evento que es grandioso en la vida. Es milagroso, un nacimiento milagroso. Y en aquellos días la gente participaba en el nombramiento del nombre. ¿Cómo te gustaría eso? Se anuncia el nacimiento. Y estoy seguro que la gente no quisiera avisarle a las personas porque habría mucha gente ahí en el nombramiento. Pero mira, déjame darte un ejemplo, Ruth 4:16, cómo Ruth da a luz. Y mira lo que dice aquí, y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Así que aparentemente en aquella época el nombre de los niños era a veces más una decisión de grupo que de una sola persona o de la pareja, como ahora lo estamos leyendo. Ahora en el caso del nacimiento de Elizabeth, todos están reunidos y listos para participar en el nombre del bebé. Versículo 59 dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Y ahora debemos de captar el significado del momento. Es una cosa cultural apropiada. El nombre del hijo va a ser el nombre del padre para honrarlo, para continuar ese legado. Y siendo este el caso, se va a romper una tradición aquí. Y aquí tenemos a Elizabeth
está escuchando todo esto, está en un dilema, pero mira cómo responde ella enfáticamente. Y dice el versículo 60, su madre dijo, no, se llamará Juan. Juan, ¿de qué estás hablando? No tiene ningún familiar que se llama Juan. ¿De dónde obtuviste ese nombre? ¿Qué está sucediendo aquí, Elizabeth? Y hay mucha expectación de cómo ella obtuvo el nombre. ¿Cómo lo supo si Zacarías se le apareció el ángel y le dijo que nacería un bebé y seguramente el Señor se lo reveló milagrosamente? Mira el versículo 63. Y pidiendo una tabla, ¿qué hizo el padre? Él pidió una tabla y ahí escribió. Imagínate lo que Zacarías ha estado diciendo. Denme mi tabla. Déjenme dejar en claro cómo se va a llamar. Este va a ser el nombre. ¿Por qué? Porque Gabriel seguramente se lo dio, se le apareció y cuando Elizabeth está aquí escuchando todo esto relacionado con el nombre de su hijo, ella sabe que este es el momento de decir no, su nombre va a ser Juan. Así es de que Zacarías no podía hablar, a lo mejor tampoco escuchar, por eso pidió la tabla. Y a lo mejor tú estás pensando de acuerdo a la respuesta de Elizabeth, de este grupo de personas que no había ninguna discusión, pero en el versículo 61 nosotros leemos que no estaban convencidos y le dijeron, no hay nadie entre tus parientes que se llame con ese nombre. Y claro, si tú vas con mamá, no te da lo que quieres, vas con papá y es lo que hizo este grupo de gente. Yo recuerdo que mi hija Harper tenía una opinión fuerte, iba a dar un- una plática acerca de el nombre y ella no le gustaba el nombre Harper, sino Snow. Y yo tuve que decir no. El nombre Harper es bonito, pero algunas veces las personas dan su opinión fuertemente. La pregunta para Elizabeth es, ¿hay alguien en tu familia o de dónde obtienes ese nombre? ¿Qué vas a hacer? ¿Complacer a tu familia, amigos o al Señor? Y ella escogió el camino adecuado. Y aquí tenemos un recordatorio que el camino adecuado a veces no es culturalmente aceptado y usualmente no va de acuerdo a las expectaciones de los hombres. La pregunta es que no siempre debes tú hacer que la gente se sienta mal, no siempre, sino cuando el Señor pide algo de ti, tú debes de complacer al Señor, aunque desilusiones a las personas. No, yo no sería una persona gozosa si busco complacerte todo el tiempo y no lo voy a hacer, voy a complacer al Señor. ¿Cómo pasas eso? Tú tienes que pensar que Dios es fiel y las formas de hacer las cosas de Él son mejores y está listo para desolucionar a personas. ¿Recuerdas a Noé? Su obediencia significó convertirse en el objeto de ridículo cuando fue llamado a construir un arca en un mundo que nunca había llovido. ¿O qué tal Daniel cuando él no quiso conformarse a los decretos del pueblo de Babilonia y le costó ser arrojado al foso de los leones? O consideremos las pruebas de Pablo, Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que tú no puedes ser un seguidor de Cristo si estás buscando la aprobación de los hombres.
Tú debes de morir a- al temor del hombre, debes de seguir a Cristo y debes de obedecerle a Él por encima de tus amigos y a veces de tus familiares. Tú debes de estar convencido que la obediencia a su palabra es el camino que debes de tomar. Y vas a desilusionar a muchas personas, pero estás buscando una recompensa eterna, aun cuando el mundo se ponga a ti. Esta es la lección que vemos en estos versículos. Ese es el segundo mandamiento, que debemos de obedecer primero al Señor en lugar de buscar la aprobación del hombre. Pero tenemos aquí un tercer mandamiento y desafortunadamente es necesario para cada uno de nosotros. Debemos de aprender de la disciplina del Señor. Tienes que aprender de la disciplina del Señor. Y es lo que encontramos en estos versículos. Mira lo que sucede con Zacarías. Lucas 1:62. Entonces preguntaron por señales a su padre cómo le quería llamar y pidieron una tablilla. Escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Después de meses de silencio, fruto de su duda inicial, Zacarías confirma el nombre de su hijo. Y ahora suponemos que Juan está ahí todo el tiempo. Zacarías está todo el tiempo ahí, pero no puede hablar, por eso está haciendo señales. Y ellos piensan que esta es una prueba. Seguramente él no va a decir lo mismo que Elizabeth. Ellos van con la asunción de que Zacarías no va a acabar con la tradición y que Zacarías va a poner su nombre. Y ahora Zacarías tiene la oportunidad de obedecer al Señor, lo que le dijo el ángel Gabriel, o complacer a toda esa gente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él pregunta y él no puede decir nada. Él no puede hablar. Él ha estado mudo por 9 meses. Esto es algo extremo. Ve a tu cuarto por 2 horas. Y la mayoría de niños no va a soportar más de 2 horas no hablar, pero él tiene 9 meses. Pero debes de entender que nuestro mundo nunca está en silencio. No sé tú, pero a mí, yo estoy buscando todo el tiempo música o con quién platicar, o el Señor pensó diferente. Zacarías necesitaba silencio, no hablar, para que él meditara lo que había hecho, su desobediencia y quién era Dios. Quizás Zacarías después de 5 días a lo mejor dijo: Señor, es suficiente, aprendí la lección, a lo mejor 2 meses después, pero el Señor lo dejó mudo por 9 meses. Cuando el tiempo llegó, le dieron la tablilla y él escribió: su nombre será Juan. Me encanta ese, no dice su nombre debería de ser, va a ser. Mira lo que dice aquí, su nombre es John, es Juan, es enfático, ya se ha llamado John, ya tiene el nombre de John. ¿Y qué produjo esta obediencia en él? Pues la aflicción, la disciplina. Ese es el objetivo. Y esto no debería de ser una sorpresa para nosotros, porque si tú eres como yo, la aflicción muchas veces es necesaria. Y es lo que se necesita para aprender las lecciones difíciles de la vida. De hecho, yo puedo pensar en mi vida donde he aprendido muy poquito en la prosperidad, pero he aprendido muchísimo, cosas que todavía están conmigo basado en la aflicción. Cuando estaba estudiando en esta semana me encontré con la historia de un hombre que vivió la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. Y aparentemente después de vivir
En ambos eventos su negocio finalmente comenzó a funcionar bien. Antes no funcionaba bien antes de la guerra y ahora está funcionando bien, está haciendo dinero y su hijo le dice, papá, es fantástico que tu negocio finalmente esté yendo bien. Y él estaba esperando que su papá se regocijara con él, estuviera de acuerdo, pero le dijo, no necesariamente. Y su hijo le dice, ¿qué te refieres? El padre le dijo, nunca he aprendido nada de la prosperidad, pero sí he aprendido mucho en la adversidad. Nunca he aprendido nada de la prosperidad, pero sí he aprendido mucho en la adversidad. El justo, el fiel, va a aprender a amar más a Dios después de la disciplina. Nosotros amamos a nuestro Dios. Nosotros aprendemos lo que Él nos enseña. Y la duda inicial de Zacarías había traído consigo el castigo divino, pero ese periodo de silencio no fue en vano. Dios usó esa disciplina para ayudarle en esa área que le fallaba y era fe. La disciplina de Dios, aunque dolorosa, siempre tiene un buen propósito. Por favor, ve a Hebreos 12 conmigo. Son palabras familiares de acuerdo a la disciplina del Señor. Mira lo que nos dice Hebreos 12, versículo 5. El autor comienza, ¿has olvidado la disciplina? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Por cierto, esto es una promesa. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han ejercitado. ¿Cuál es la aplicación aquí? Por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Aprende la lección. La disciplina es de parte de un padre amoroso y tiene un propósito. Recuerdo cuando jugaba básquetbol, mi entrenador tenía un pedazo de papel en su bolsa y ahí tenía él toda la estrategia, cómo íbamos a jugar. Y ese papel tenía un propósito específico. Ahí él hacía toda la estrategia de qué es lo que íbamos a hacer. Pero a veces nos llamaba y hablábamos, platicábamos y sabíamos que en ese momento que nos hablaba es que teníamos que ponernos en fila y nosotros tenemos que obedecer y tenía un propósito para nuestra vida, para ese juego. Y si no obedecíamos,
íbamos a fallar en el juego. Lo mismo sucede con el Señor. Él tiene un propósito, nos llama a hacer ciertas cosas y su propósito es que nos mantengamos en el camino de la fidelidad, que le creamos. Primera de Pedro nos indica que no debemos de sorprendernos cuando nos encontremos en prueba, sino al contrario, en medio de la prueba debemos de regocijarnos con exaltación. Tú ves lo que estamos leyendo aquí, nos tenemos que regocijar cuando nos hallemos en dificultades. No te rindas. En el caso de Zacarías, Zacarías aprendió de su disciplina. Me imagino que con Zacarías fue tiempo complicado, difícil. Cada papá y mamá están emocionados con el día del nacimiento y ayudamos para que nazca el bebé más rápido, caminamos, pero imagínate, Zacarías no podía decirle a su esposa, vamos a correr, vamos a caminar, vamos a hacer esto, aquello, o animarla, pero nació el bebé y todavía no podía hablar. Eso ha de haber sido difícil. A lo mejor pensó que el Señor se había olvidado de él. Y nació el bebé otro día, y Zacarías pensaba, Dios sigue enojado conmigo. ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes? Las tribulaciones no van de acuerdo a nuestro reloj, a nuestro tiempo, pero en el tiempo adecuado va a terminar. Cuando aprendiste la lección, y estoy seguro que Zacarías no pensaba nada más en su voz, él pensaba acerca de la obediencia. Obediencia, obediencia, no importa el costo, tengo que glorificar al Señor. Y en el momento adecuado la voz regresó. Cuando nosotros estamos pasando por dificultad, debemos de preguntarnos qué es lo que me está enseñando el Señor y recordarnos a nosotros mismos que Dios está obrando algo bueno, aun cuando no lo puedas ver. Recuérdate a ti mismo de su cuidado, de su amor. Él está preparando para nosotros algo maravilloso, algo de gran gozo. Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En un futuro no lejano, no vas a ser desilusionado por el Señor y te vas a dar cuenta por qué la disciplina era necesaria. Y ahora nosotros podemos aprender que no debemos de amargarnos, no debemos de cuestionar al Señor, sino confiar en su mano misericordiosa. Y aquí tenemos un mandamiento más, maravíllate ante el poder de Dios. Y lo vamos a encontrar en los versículos del 64 al 66. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas y todos los que las habían oído las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él de acuerdo a la misericordia de Dios y a la obediencia de Zacarías y Elizabeth, produjo en la comunidad un sentido de mucha gente de los que estaban ahí. A lo mejor se dieron cuenta del ministerio de Juan el Bautista cuando él comenzó y se dieron cuenta cómo el Señor lo había usado. Pero cuando él nació, ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué va a ser de este niño? Aquí dice que la mano del Señor estaba con él desde el principio. Y una cosa interesante aquí, una de las reacciones es temor. ¿Por qué temor? Claro,
temor porque entendieron que Dios estaba obrando, algo divino sucedió ahí. Y este es el tema a través del Evangelio. Vamos a Lucas capítulo 7 y déjame darte un ejemplo. Tengo nada más 2 minutos. Lucas 7, tenemos muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo, vamos a Lucas 7:11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de la región. Este es el mismo lenguaje, la misma expectación que la gente está viendo cuando nació Juan. La gente estaba temerosa, pero no es un temor que hacía que corrieran de Dios, sino que se maravillaran de Dios, que daba testimonio de las grandiosas cosas que Dios estaba haciendo, y cómo vemos aquí está preparando el camino para el Señor, el Mesías. La gente sabía, de acuerdo al comentario de Lucas al final de este versículo, que la mano de Dios verdaderamente estaba con este niño. ¿Qué será este niño? ¿Qué llegará a ser? Y debemos de preguntarnos, si hay tanta especulación acerca de este niño, debería de haber mucho más acerca del próximo niño, que el cual es el Salvador, Cristo Jesús. Y mientras pasas esta semana, medita en las promesas del Señor. Recuérdate que Él es fiel. Priori- que tu prioridad sea obedecer al Señor. Aprende de la disciplina y maravíllate de lo que el Señor ha hecho. Pon tu fe en Él y benefíciate de lo que el Señor desea para ti. Señor, gracias por su palabra. Nos enseña, nos recuerda las cosas que estamos prontos a olvidar. Señor, queremos maravillarnos ante su palabra, ante lo que usted ha hecho. Señor, mientras pensamos acerca de nuestras vidas, hay muchas oportunidades de darle la gloria por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Ayúdenos a confiar en su fidelidad. Use lo que es necesario para mantenernos fieles. Anímenos los unos a los otros. Señor, ayúdenos en medio de la tribulación, que nuestra fe se incremente, que no se nos olvide su amor, su mano soberana trabajando. Señor, recuérdenos que esta, este sufrimiento, esta prueba corta nos prepara para una eternidad en gloria. Señor, ayúdenos a mantenernos firmes. Gracias por su palabra que realmente se cumple al pie de la letra. Recuérdenos quién es usted. Anímenos a mantenernos firmes a sus promesas. Gracias, Señor, porque vemos en el nacimiento de Juan y del Señor Jesucristo que sus promesas siempre son